Es notable cómo el tema de la conversión está presente en toda la Sagrada Escritura y como en el corazón del Evangelio y del Nuevo Testamento. San Juan Bautista lo tuvo como idea central de su predicación. San Pedro también. Su primer sermón fue sobre la conversión. También el primer sermón de San Pablo. El primer sermón de Cristo y sus últimas instrucciones antes de subir al cielo fueron sobre la conversión. Es decir, no es un tema menor, ni en la prédica de Cristo, ni en la prédica de la Iglesia, ni en la vida de los santos. En la primera lectura hemos escuchado la predicación de Jonás y la conversión de los ninivitas. Esa ciudad de Nínive, pecadora, y Dios que está dispuesto a castigarla, pero manda en su misericordia al profeta Jonás, que predica: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas se arrepienten, hacen penitencia, se convierten y Dios perdona a la ciudad. Y el Evangelio de hoy comienza precisamente así. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, predicando la buena nueva de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es la conversión? San Agustín definía el pecado como la aversión a Dios y la conversión a la criatura. Si esto es el pecado, la conversión es lo contrario, o sea, apartar el corazón de la criatura y del pecado para volverlo hacia Dios. La conversión es la aceptación libre y generosa del hombre al llamado de Dios, llamado que Dios hace a todos, aunque de hecho no todos respondan a ese llamado, llamado que hizo por primera vez en nuestro bautismo, llamado de Dios nunca terminado. ¿Por qué? Primero, porque la debilidad de nuestra naturaleza hace que caigamos una y otra vez en el pecado. Y ante cada caída, Cristo nos vuelve a llamar, vuelve a invitarnos para que nos levantemos, para que nos elevemos por encima de lo mundano. En segundo lugar, porque aunque no recayéramos, siempre podemos elevarnos más de lo que estamos. Todos necesitamos conversión. Dice Jesús en el Evangelio: si no os convertís, si no os arrepentís, igualmente todos pereceréis. De manera que nadie puede decir: yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo no tengo nada de que arrepentirme. Por buenos que seamos, siempre vamos a encontrar, si somos sinceros, algún defecto que combatir, alguna virtud que practicar, algo que mejorar en nuestra vida espiritual para amarlo a Dios más y más al prójimo. Hace poco recordábamos ese gran obispo que tuvimos en San Rafael, que fue Monseñor León Krug, justamente el que fundó el seminario. Decía Monseñor Krug: yo todavía no me convierto, me terminaré de convertir 1 minuto después de mi muerte. Queriendo decir esto, de que la conversión es una tarea nunca terminada. Por supuesto que hay grados de conversión. Podemos hablar de una primera conversión, que es de lo malo a lo bueno. Pero también hay una segunda conversión, que es de lo bueno a algo más bueno todavía. Y podemos hasta hablar de una tercera conversión, que es de eso más bueno a lo perfecto, al supremo grado de santidad. Hay quienes se detienen en la primera o en la segunda conversión. El Evangelio nos pone un ejemplo con el joven rico, este hombre que tenía muchos bienes y que le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y este hombre le dice: sí, Señor, no robo, no mato, etcétera, todo eso lo hago desde mi juventud. Y entonces Jesús lo induce y lo invita a dar un paso más. Bien, pero si quieres ser perfecto,
vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y tendrás un tesoro grande en el cielo. Y dice el Evangelio que este joven no se animó a dejar esas cosas, esas riquezas a las cuales estaba atado en esta vida, y se marchó triste. Pero hay quienes no se conforman con una entrega imperfecta a Dios, sino que rezan y que luchan por alcanzar la cima de la santidad, la perfección cristiana. Y Dios es infinitamente generoso, y no solo que se deja encontrar de aquel que lo busca con tanto fervor, con tanto ardor, sino que el mismo Dios se complace en salir a buscarlo, en salir al encuentro, así como le salió al encuentro a aquellos pescadores que hemos escuchado hoy, que los eligió y los llamó para que fueran sus apóstoles, para que continuaran en la historia su misión acá en la tierra. Una de las características de los santos no fue que nunca cayeron, porque de hecho hay santos que antes fueron grandes pecadores, sino que una característica fue que se lanzaron sin miedo al abismo del amor de Dios, y en Dios fueron transformados. Prefirieron seguirlo a Cristo y dejar las sendas del mundo. Pero pasa que a veces nosotros no nos animamos. Vemos con claridad lo que Dios nos pide y no nos animamos a dar el paso, como el joven rico. A veces tenemos miedo a la santidad, tenemos miedo a lo que Dios nos pueda pedir, tenemos miedo o no nos animamos a dejar, porque sé que si doy ese paso que Dios me está pidiendo, tengo que renunciar a muchas cosas que hoy no quiero renunciar. Estoy demasiado atado, a lo mejor son placeres lícitos, a lo mejor, pero son placeres que me atan y no me permiten volar con la altura de las águilas. Tenemos miedo a la santidad. Por supuesto que el seguimiento de Cristo es sacrificado. Él nunca nos mintió, nunca nos engañó. Él no fue un político que hizo una campaña preelectoral para que lo votáramos. No, siempre fue muy franco. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando San Juan Bosco se ordenó sacerdote y celebró su primer misa, su madre, una santaza, mamá Margarita, le dijo: hijo mío, a partir de hoy comenzarás a sufrir. Y no se equivocaba. Sabía San Juan Bosco que se lanzaba una empresa de inmolación, de sufrimiento. Y también es cierto que uno puede sentir cierto temor. Claro, verse pequeño ante una empresa gigantesca, una empresa que a uno lo supera infinitamente, que le hace sentir a uno su propia indignidad, su propia miseria. San Pablo se consideraba un aborto, porque él decía: yo sé perseguir a la Iglesia de Cristo. En la ordenación sacerdotal hay un momento que es muy llamativo y muy significativo también, y es cuando el candidato que va a recibir el orden sagrado se postra en el piso. Es un gesto que nos recuerda la actitud de Pedro cayendo a los pies de Cristo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. El cura de Ars decía: me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Es un gesto que nos hace morder nuestra propia miseria, nuestro propio polvo. Es un gesto de humillación que nos hace caer en la cuenta de la nada que somos ante ese Dios que es el todo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero hay una actitud curiosa en Pedro, que le dice eso, pero lo toma a Cristo de los pies. Una actitud hasta en cierto sentido infantil. Apártate, Señor, pero no te apartes. Si te vas, llévame contigo. Apártate, que soy un pecador, pero lo tomo de sus pies. O sea, es la actitud del hombre que reconoce su propia miseria, que reconoce esa distancia infinita entre él y Dios. Existe en el hombre un sentimiento profundo por el cual ante la majestad de Dios uno queda estupefacto, queda anonadado. Es precisamente lo que sintió San Pedro. Sintió una sublimidad, sintió una infinitud delante de él.
sintió el pavor de la divinidad que tenía ante sus ojos, como dice el padre Castellani. Es el misterio de Dios, es la grandeza y el esplendor de su divinidad, la que hace que el hombre tienda a él por un lado y al mismo tiempo se espante. En sus confesiones decía San Agustín: me da miedo penetrar en este océano infinito, pero es un miedo de reverencia y es un temor de amor. Dios es como el abismo que produce vértigo, es fascinante y tremendo a la vez. Pedro sintió el vértigo ante el abismo de la divinidad y se espantó, pero Cristo le dijo amorosamente: no temas, no temas. La realidad divina es en sí misma sublime e inefable, y en presencia de ella la criatura siente al mismo tiempo seducción y anonadamiento. Es precisamente la paradoja del misterio: estremecer y fascinar. Fascinar porque el seguimiento incondicional de Jesucristo le proporciona al alma un gozo inefable, un entusiasmo indescriptible, compatible con ese aspecto de oblación y sacrificio que decíamos recién. Es la alegría de colaborar con Cristo en una empresa tan arriesgada pero tan maravillosa como es la empresa de la salvación de las almas. Empresa que uno le hace decir con el profeta Isaías: aquí estoy, Señor, envíame. La suprema aventura es entregarse a Dios por completo, sin reservas. Y si bien es cierto que en el llamado a los apóstoles la Iglesia ha visto una imagen del llamado sacerdotal, también es cierto que es extensivo a todo llamado, puesto que a todos, a ustedes también, sacerdotes y laicos, a todos Dios nos llama a la conversión, a todos Dios nos llama a la santidad. Antiguamente, recordemos que los primeros 3 siglos de cristianismo, ser cristiano estaba prohibido. El que era cristiano cometió un delito ante el imperio, y ese delito se pagaba, y se pagaba con la vida. O sea, los cristianos pagaban con su vida su coherencia, su fe, su fidelidad a Dios. Eran obligados a adorar a los ídolos, a adorar dioses demoníacos, y por negarse eran martirizados y eran asesinados. Así se plantó gloriosamente nuestra fe, así nació la Iglesia. Los papas de los 3 primeros siglos, de los primeros 300 años, son todos mártires, santos y mártires. Gloria de nuestra fe, fidelidad a Dios que perdura en nuestros días, que perdura en tantos católicos que van decididamente a la muerte por no renegar de su fe. Tendríamos que estar un poco más atentos de las noticias trascendentes e importantes. Católicos asesinados, perseguidos en Siria. Católicos asesinados y perseguidos por ser católicos en la Franja de Gaza. Católicos asesinados, incendiados, degollados, fusilados en los países de dominación musulmana. Cientos y miles de católicos. Lo cual implica que ese llamado que Cristo hizo una vez, hace 20 siglos, junto al mar de Galilea, lo sigue haciendo hoy y por la gracia de Dios sigue encontrando respuesta. Pensémoslo, y que la Virgen nos conceda la gracia de no poner resistencia al llamado que Dios nos hace, que no nos quedemos a mitad de camino, que no nos conformemos con la mediocridad. Bueno, sí, voy a misa los domingos, ya está, tampoco es para tanto, no hay que ser hay que ser católico pero no tan fanático. Me va a pasar lo del joven rico, que fue un infeliz por el resto de su vida, pudiendo hoy ser santo, pudiendo hoy haber estado en el grupo de los apóstoles quizás. Que nos veamos impelidos al progreso espiritual hasta alcanzar la plena identificación con Él, de manera de tener los mismos pensamientos que Cristo Jesús, sus mismos afectos, sus mismos amores, los mismos criterios de Jesucristo, para que también nosotros como San Pablo podamos un día decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. San Juan María Vianney, que citábamos hace un rato, el santo cura de Ars, decía:
No hay momento tan precioso para pedir a Dios nuestra conversión como el de la Santa Misa. Pues bien, en esta misa pidamos a María Santísima que nos dé un corazón libre y generoso como el suyo, un corazón dispuesto a escuchar y a seguir sin reticencias la voz de Dios, la voz de Cristo que cada día nos llama de distintas maneras. Esa es la conversión que nos pide el Señor y a la vez la que nosotros le pedimos a Él como una gracia para nuestras almas. Que así sea.